Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 22 de marzo de 2020 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica de este domingo 22 de marzo. Es no el primero, el segundo domingo de confinamiento que tenemos, así que va a ser una contrarréplica en la que no voy a hablar del coronavirus. Para eso a ver si preparo una contrarréplica especial esta semana, que sea de pura actualidad. Tengo un montón de llamadas, como os podéis imaginar, así que voy a ver si las organizo todas. Me van entrando nuevas. Iba a decir todos los días, pero debería decir todas las horas, porque no os imagináis bueno, os lo imagináis porque me lo habéis enviado vosotros, pero vamos, no os podéis imaginar la cantidad de mensajes y de notas de voz que han entrado respecto a esto, a la crisis esta del COVID-19. Así que lo he dejado para afuera para prepararlo esta semana y lo que tenemos hoy domingo es una contrarréplica normal, con temas de fondo, que a pesar de que estamos todos pensando y hablando sobre este tema, porque lo padecemos al menos en España, y me da la impresión que en otras partes del mundo hispano lo van a padecer en breve, porque esto ni muchísimo menos se ha detenido aquí. Pues a pesar de eso también nos interesa hablar de otros asuntos, así que si podéis, si habéis visto lo que llevamos hoy, pues son temas de lo más variado, temas de interés general. De cualquier manera, si queréis participar, y os ruego que lo sigáis hablando para temas coronavíricos o para otros temas variados, casi cualquier tema, menos de fútbol, que ya sabéis que no sé absolutamente nada. Del resto me podéis preguntar, creo que yo, de casi cualquier cosa, bueno, de casi cualquier cosa de política, economía y cosas así. De otras, de la mayor parte de cosas del saber no tengo ni idea, pero de estas, pues un poquito. Bien, en el caso de que queráis participar, no tenéis más que enviar vuestra nota de voz al siguiente número. Es el 690 827909. Con el más 34 delante, por si estáis fuera de España, así que tenéis que ponerlo para que me llegue la nota de voz. La nota de voz tiene que ser por WhatsApp, no lo olvidéis, no me la intentéis enviar la nota de voz a través de otra aplicación, porque la que funciona para este programa, hoy por hoy, ya veremos en el futuro, es WhatsApp. Bien, dos cositas, una tiene que durar entre 1 y 3 minutos aproximadamente, y la otra, ese minuto, esos 2 minutos, esos 3 minutos, tienen que escucharse bien, alto y claro. Muy bien, pues dicho esto, recordado esto, cosa que hago, como bien sabéis, todos los fines de semana, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos con Patricia de Valencia, que tiene una pregunta sobre el movimiento MGTOW. Bueno, así es como lo llaman, aunque realmente es algo impronunciable porque las iniciales de este movimiento, es un acrónimo, son MGTOW, MGTOW o algo así, creo que es como lo pronuncia en inglés. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Patricia al respecto. Hola Fernando y a todos los oyentes. Pues mira, Fernando, me gustaría que me dieras tu visión del movimiento Midtown. Yo en la fase uno no tengo nada que objetar, fase uno, 2, pero en la fase 5 sí que considero que es un movimiento violento, peligroso, misógeno y no lo explico por si ya la gente lo conoce o si prefieres explicarlo tú. Y no me quiero extender, que me cuesta la vida bajar de los 2 minutos. ¿Tú lo compararías con el movimiento feminista también con sus diferentes radicalismos, como el movimiento LGTBI, que también, es decir, es un lobby más que puede estar en un futuro politizado? Y sobre todo, ¿crees que es necesario que exista movimientos radicales para poder realizar cambios en la sociedad? ¿Tenemos que funcionar así? Si no, ¿nos conformamos con lo que hay? Poniendo el caso de la Ley Integral de Violencia de Género, algo que es injusto y que los partidos, exceptuando Vox, siguen ignorando que existen falsas denuncias, casos injustos de custodias negadas a hombres con falsas denuncias, pero no se hace gran cosa. Vox propone cambiarlo, pero hasta los Midtown radicales les parece que es un partido ginocentrista, insuficiente y muchos plantean crear su propio partido político. Eh, el caso de Vox realmente tampoco ofrece alternativas, no convence porque no ofrece alternativas ni por un programa claro de cómo ayudar a las mujeres maltratadas y en qué consistiría realmente esa ley intrafamiliar. No convence a otros partidos porque es todo como muy en el aire, ¿no? Sabe que hay un mal, voy a quitarlo, pero no dice cómo, entonces, o no aclara bien cómo. Entonces, ¿tú crees que el movimiento MGTOWN
en su fase radical, que ya has visto que insulta a todos, a todas, y casi hay una persecución hacia ciertos personajes públicos. ¿Crees que es necesario realmente para que haya una reacción en la sociedad? Como la historia ha demostrado con la guerra civil, con los anarquistas y los sindicalistas pues poniendo bombas, asesinando militares para provocar una reacción, o los comunistas en Rusia haciendo una purga y matando a miles de personas porque pensaban que era la única manera de poder llegar a esas aspiraciones de revolución del proletariado. Eh, ¿Es necesario realmente? Todavía después de tantos siglos de historia, ¿es necesario llegar a extremos para poder realizar cambios? Un saludo. Pues mira, Patricia, esto creo que tú y yo lo hemos hablado ya en alguna ocasión personalmente, porque yo, Patricia, tengo el gusto de conocerla personalmente. Ya te he dicho que tampoco es un tema que trabaje mucho, no lo conozco muy bien, el movimiento este, no lo he estudiado, vamos, conocerlo lo conozco, obviamente. Ojo, no lo conozco desde hace tanto tiempo. Hace solo 3 años, creo recordar, pues era un completo misterio para mí, la verdad creo que para mí, para prácticamente todo el mundo. Así que mi opinión tampoco creo que valga de mucho. Es más, creo que lo tienes tú más estudiado que yo, el movimiento este MGTOW. Bien, hasta donde yo sé, el movimiento MGTOW, este MGTOW, eso del MIG, pues claro, le tienen que poner una I para que pueda ser pronunciable. Es un nombre horroroso de cualquier manera. Con lo fácil que les hubiera sido poner un nombre bonito, caray, pues no, le han ido a poner una inicial detrás de la otra. Bien, esto nació en el mundo anglosajón y bien, ese nombre tan horroroso es el acrónico de Men Going Their Own Way, es decir, hombres que van a lo suyo, que van por su propia vía, ¿no? A ver, parten de la idea, según tengo entendido, insisto, y lo que he podido leer de ellos, parten de la idea de evitar relaciones sentimentales con el sexo opuesto y, como es lógico, pues se oponen de una manera total al feminismo, por lo menos al feminismo de los últimos tiempos. Se oponen, le hacen una enmienda a la totalidad, podríamos decir. Hay, como bien dice Patricia, varios niveles dentro de los MGTOW, 5 concretamente, si mal no recuerdo. El primero es más o menos suave y luego ya el último pues directamente es casi anacorético, aspira al aislamiento individual por parte de estos MGTOW que lo llevan a sus últimas consecuencias. Es decir, poco menos que meterse en una cueva y aislarse no ya de las mujeres, sino del mundo entero. Bien, a ver cómo lo explico. Lo de evitar las relaciones sentimentales con las mujeres me parece algo espantoso, así te lo digo. No por nada, me lo parece a mí, no sé, quizá a alguno de estos pues les parezca muy bien. A mí me parece algo espantoso. Las mujeres, y esto de nuevo es mi opinión, son un auténtico regalo caído del cielo y la vida sin ellas simplemente no sería vida, sería un horror. Es decir, un mundo sin mujeres pues no habría quien lo viviese. Vamos, que no merecería la pena vivir en absoluto. Hay evidentemente malas personas entre las mujeres, como es lógico, como también hay malas personas entre los hombres. Hay que evitar a las malas personas, nada más, y mantenerse a distancia de ellas, lo más lejos que podamos. Decir que todas las mujeres son malas o que son unas interesadas o que te van a hacer daño, pues es lo mismo que decir que todos los hombres son malos. Esto es una soberana estupidez que además no se ajusta en absoluto a la realidad. Pero bueno, ya te digo que tampoco tengo muy estudiado este tema en concreto, más allá de algunas lecturas de artículos y cosas que uno se encuentra por internet o que le envían, de algún vídeo que he visto en YouTube y poquito más. Pero vamos, y algo más que he hablado con gente que está metida en estos temas. Pero bueno, mi idea general es que los hombres no deben ir a lo suyo de la misma manera que las mujeres tampoco deben ir a lo suyo. Nos necesitamos y nos complementamos. A fin de cuentas, yo y todos vosotros somos hijos de una mujer y de un hombre. Muchos tendréis hermanas, otros tantos tendréis novia o novio, así que somos seres humanos a fin de cuentas, a igualdad de condiciones y ambos sexos nos necesitamos y nos complementamos bien el uno al otro. Así que no veo yo motivo para... Bueno, me parece aberrante el hecho mismo de separar. Bien, vamos ahora con Francisco, que nos habla de los debates entre gente de izquierdas y de derechas. Hola Fernando, quizá esta pregunta te parezca un poco rara. Verás, yo he observado en varios debates de gente de izquierda contra libertarios o narcocapitalistas que la gente de izquierda no suele saber por dónde atacar. Es decir, creo que los socialistas, los socialdemócratas, tienen el chip de contraargumentar a la derecha. Pero en cuanto tú les sacas de ahí, les cuesta mucho. Les cuesta mucho. Y esto lo he probado en carne propia. Es decir,
Yo he usado en ciertos debates que se me han dado incluso en la calle, aquí en mi barrio, en Lavapiés, contra gente de izquierda. He usado argumentos anarcocapitalistas o libertarios y se perdían. Se perdían. Básicamente porque ellos tienen la pose de ser antisistema, pero creo que los verdaderos antisistemas son la gente que es libertaria, la gente que es liberal real, ¿no? Y precisamente yo creo que ellos son los más pro sistema. Esta manera de hacerles ver las cosas les cuesta mucho. No sé qué opinas tú de esto, si has tenido experiencias similares, si crees que la gente que tenemos ideas liberales, reales o narcocapitalistas, somos más propensos a provocarles un cortocircuito que la gente tradicional de derechas, que es un poco, digamos, neoliberal. Perfil, pues PP o Ciudadanos. Bueno, a ver, Francisco, buena parte de la izquierda, especialmente la intelectual, es pura pose, esto supongo, y además viviendo como vives en Lavapiés, que te habrás dado cuenta porque lo verás a diario. Yo Lavapiés es un barrio que conozco bastante bien, mi padre es de Lavapiés, no te digo más, pero vamos, sí, que lo conozco muy bien, que me manejo por el barrio con los ojos cerrados, no necesito, no, por supuesto que no me hace falta una guía urbana y que casi entreabro un poquito un ojo y ya sé exactamente la esquina del barrio en la que estoy y sé quién lo habita, por supuesto. Y está lleno de mucha izquierda intelectual y habrás comprobado por ti mismo que se trata de puro postureo, ¿no? Que se dice últimamente. A ver, mucha gente, más de la que creemos, se autodenomina izquierdas, se dedican a otras cosas y además son incluso muy brillantes en sus propios trabajos o en sus propios empeños, pero luego en temas políticos, si les preguntas, te dicen que son de izquierdas, así, sin demasiado convencimiento. No, yo por supuesto soy de izquierdas y tal, porque creen que es lo que deben ser. Tampoco les podemos culpar, ¿eh? Es lo que la sociedad, los medios de comunicación, la universidad y tal, pues les viene diciendo desde que son bien pequeños. No sé, es algo, esto de decir, de autodefinirse como de izquierdas, es algo de buen tono y les incluye sobre todo automáticamente en el grupo de los buenos. Nadie quiere estar en el grupo de los malos, todos queremos ser parte de los buenos. Y hay gente que no está especialmente metida en política, no le interesa demasiado, pero bueno, en su dimensión política, que a lo mejor le dedica el 5% de su tiempo a lo largo del año, pues prefiere estar en el lado de los buenos. Y además las ideas así generales que defienden son atractivas. Voy más lejos. Dividen el mundo, la izquierda intelectual estoy hablando, dividen el mundo entre buenos y malos. Pues no olvidemos que el socialismo es tremendamente dialéctico y le adjudican la bondad absoluta a la izquierda. Esta no puede haber mal, no puede haber como en el cielo, decían los cristianos, ¿no? En el cielo no puede entrar pecado. Bueno, pues en la izquierda no puede entrar mal alguno. Luego, por pura oposición, la derecha es la maldad absoluta. Todo lo que podemos, todo lo que hay malo en el mundo se le puede añadir al debe de la derecha. Es una visión muy maniquea, pero funciona bastante bien para mucha gente. Es decir, es de hecho un sistema binario muy fácil de entender y sobre todo muy fácil de suscribir y de seguir por parte de, insisto, gente que no está en esto, que no le interesa o que simplemente pues tiene su trabajo, sus cosas, sus preocupaciones y no, a la política le dedica muy poquito tiempo. La mayor parte del personal, y cuando digo la mayor parte es, qué sé yo, el 90, el 95% de la población, afortunadamente, ojo, esta gente no se mete en belenes ideológicos. Tú supongo que lo habrás visto. Pues tus padres, tus hermanos, tus amigos, la mayor parte, a no ser que estés en un ambiente muy politizado, le hace un partido político, una asociación de activistas, etcétera. La población, por lo menos en España, no son otros países, pero aquí la gente no está muy politizada. Yo con mis vecinos no hablo de política, ni se me pasa por la cabeza. Pero cuando estoy con alguien con el que no me unen intereses políticos, tampoco hablo de política. Hablamos de otros temas. A mí no solo me interesa la política, me interesan muchas cosas más. Entonces, yo puedo pasar horas hablando de fotografía sin necesidad de sacar la política en ningún momento de esas horas. Es más, lo consideraría un estorbo más que otra cosa. Bien, pues esta gente no se mete en belenes ideológicos, como te decía. Tienen ideas generales sobre política y sobre economía, como tiene todo hijo de vecino, a veces extremadamente generales, es decir, de pura superficie, y no necesariamente coherentes. No hay más. Y esto supongo que lo habrás visto con tus propios ojos. Es decir, que pueden llegar al extremo de defender una cosa y la contraria y hacerlo con una deportividad total. Luego, si se lo haces ver, claro, porque a veces no queda más remedio que hacérselo ver, pero te das cuenta que estás diciendo una cosa que no encaja con la otra que dijiste hace solo 20 minutos, pues se enfadan. No siempre, pero a veces se enfadan, se ponen a la defensiva y entonces los que están más fanatizados recurren
al catálogo de etiquetas, que se lo suelen llevar, lo tienen al día. Y ya sabes, que si facha, que si machista, que si homófobo, etc. Las etiquetas son útiles, tremendamente útiles. ¿Por qué? Pues porque aplanan los matices y ¿quién va a entrar en matices? Sobre todo cuando un tema no se lo tiene muy bien estudiado. Cuando a un tío le puedes sacudir un etiquetazo, ¿para qué te vas a perder en matices? Y sobre todo evitan pensar. Automáticamente al otro le colocas la etiqueta, ya está, pum, es el San Benito, ¿no? Pues estas cosas las hemos visto, la humanidad las ha visto siglos antes, ¿no? El San Benito significaba muchas cosas. Pues en el caso de estos debates de los que hablas, muchas veces es cuelgar el San Benito al contrario y fuera. Es decir, significa que tú eres todo lo que ha incorporado dentro de esta etiqueta. Sirven además para colocarse la contraetiqueta. Es decir, si yo te he llamado, por ejemplo, te llamo facha, pues automáticamente me coloca en el progresismo. Y eso está bien, porque el progresismo es una palabra repleta de buenas connotaciones. Si te coloco la etiqueta de carca, que es una que por lo menos en España se coloca mucho, o que colocan mucho, pues significa que el que la coloca pues es lo contrario. Es avanzado, es moderno, y así sucesivamente, piensa en cualquier etiqueta. Bien, pues esa es la razón por la que a menudo las discusiones terminan siendo circulares, como supongo que te habrá pasado a ti, bueno, y a muchos de los que estáis a la escucha os habrá pasado un montón de ocasiones. Y claro, la verdad es que, yo os lo digo sinceramente, de verdad, con el corazón en la mano, no merece la pena la mayor parte de las veces meterse en ellas. Seguimos con Eduardo, que nos habla de medios de comunicación y del impacto de estos medios de comunicación en la opinión pública. Ojo, es la respuesta a una cosa que dije yo hace unas cuantas contrarréplicas sobre la importancia creciente que tienen los medios de comunicación de un tiempo a esta parte, especialmente desde la irrupción de redes sociales, YouTube, etcétera. Bueno, antes de nada vamos a escuchar a Eduardo. Hola Fernando, te quería hacer un comentario en relación a la respuesta que has dado a la pregunta sobre el marxismo cultural en la última contrarréplica. En ella comentabas que debido a la falta de financiación, a un mayor número de agentes en el espacio mediático y a una mayor democratización del acceso a la información, los medios como la televisión o la prensa han perdido gran parte de su peso dentro de la opinión pública. Sin embargo, creo que minusvaloras en gran parte el impacto que estos siguen teniendo a día de hoy. Ya no tanto diciendo a la gente qué pensar, sino sobre qué pensar y dando el marco lingüístico y mental en el que se desarrolla la discusión. Y es que, aunque haya mayor número de canales de televisión, aunque haya mayor número de ofertas privadas y demás, a día de hoy, Susana Griso, Ana Rosa Quintana y Ferreras siguen teniendo el control de la información política en la mañana, por ejemplo, y la gente sigue informándose a través de ellos. Los telediarios siguen teniendo el control informativo total y la gente se sigue informando a través de ellos. Y si bien no van a decirle a la gente que tienen que pensar, como fue el caso de Trump, sí le dicen a la gente sobre qué tienen que pensar y el marco lingüístico en el que se da esta discusión. Un claro ejemplo reciente lo hemos tenido en España con Vox, que aunque ellos han intentado hacer toda su campaña a través de redes sociales, más tarde han admitido que esto ha sido un error pues en España. La penetración que tienen las redes sociales dentro de la población no es tan elevada como se cree, aunque sí se cree una cámara de eco que hace mucho eco y mucho ruido. Pero sin embargo, el marco lingüístico de ultraderecha y las declaraciones sacadas de contexto o no sacadas de contexto, sino reales, que pudiesen sonar escandalosas, se han creado dentro de la opinión pública un marco de alarma, un marco de miedo hacia eso, hacia la palabra ultraderecha, hacia la palabra que viene en fascismo, hacia la palabra de que viene Franco, etcétera, etcétera. Entonces, al final sí que están teniendo un peso. Evidentemente no le están diciendo a la gente que tienen que pensar, pero en cierto modo sí le están diciendo en qué palabras tienen que usar para pensar, y todo el marco mental lo están construyendo a ellos. Entonces, estoy de acuerdo contigo en que no tienen tanto peso como marcar los valores de una época, pero sí para crear los marcos de discusión suficientes para que, como la técnica de tortura de la gota que va cayendo en la frente hasta que va haciendo un desgaste dentro del cráneo, pues de igual modo una noticia tras otra de violencia de género, de ultraderecha, de fascismo, mientras por otro lado se va blanqueando a otros partidos como Podemos, acaban teniendo un impacto en la opinión pública independientemente de que haya una mayor oferta informativa. Un saludo y gracias.
A ver, Eduardo, naturalmente que tienen importancia los medios de comunicación, por supuesto, y ya lo dije yo, lo dejé claro en aquella ocasión, no recuerdo cuándo fue, pero vamos, hace no mucho, pero no tienen la importancia que tenían hace 25 años. Es básicamente lo que vine a decir. A ver, supongo que eres muy joven, que debes de tener, debe ser un veinteañero, y claro, evidentemente no viviste lo anterior y por lo tanto no puedes recordarlo. Mira, los años 90, que los recuerdo a la perfección porque es cuando yo tenía 20 y tantos años y cuando fui a la universidad, etcétera. Los 80 también los recuerdo, pero desde el punto de vista mediático no tanto porque era un niño, pero los 90 perfectamente. A ver, en aquella época la agenda la fijaban en España, te estoy hablando. Supongo que esto es extrapolable a México, a Argentina, a casi cualquier país. En España la fijaban 5 periódicos, 3 emisoras de radio y un par de cadenas de televisión. Y para de contar, no había mucho más la agenda informativa. Evidentemente había más periódicos, había más emisoras de radio y había alguna cadena más de televisión. Pero la agenda principal, los grandes periódicos, los de Madrid y Barcelona, que es que casi te los puedo decir, porque es que eran muy pocos, son los que tenemos ahora mismo. Bueno, en los años 90 estaba el Diario 16, que luego le vino a sustituir, cerró a finales de esa década y nació La Razón a finales de los años 90. En Barcelona el periódico y La Vanguardia, y luego estaban, sí, efectivamente, los periódicos regionales o provinciales que tenían influencia dentro de esa provincia o de esa región. Pero ya está. Ojo, y hay muchos lugares en España, ciudades grandísimas, como puede ser Zaragoza, donde un solo periódico, leas El Heraldo, por ejemplo, o el caso de Asturias, con La Nueva España, tenían y siguen teniendo todavía, evidentemente ya no tanta, una influencia capital sobre la política local. Bien. Aparte de estos periódicos, había las cadenas de televisión que todos conocemos, las antiguas son las de la TDT, las previas a la TDT, es decir, las públicas, Televisión Española con sus 2 canales, más luego la autonómica, en Madrid obviamente la Telemadrid, en Cataluña TV3, en Andalucía Canal Sur y en el País Vasco ETV, en Galicia la televisión gallega, etcétera, pero era una por comunidad autónoma. Y luego había 2 cadenas privadas en abierto y una en codificada, que era el Canal Plus. Eso era toda la televisión que había en España en los años 90. Las 2 cadenas en abierto eran Telecinco y Antena 3. Siguen existiendo, obviamente, pero ahora hay unas cuantas más, pero casi todas pertenecen o a Telecinco o a Antena 3. Supongo que habrás oído hablar del famoso duopolio. Bien, no había nada con lo que oponerse a ello. Hay cadenas de radio, pues la cadena SER, la cadena COPE, Onda Cero, luego abrió Punto Radio, pero cerró al cabo de unos años. Estoy hablando de grandes cadenas nacionales. Eso era todo lo que había y nos parecía, ojo, cuando yo iba a la universidad me parecía que en España había mucha variedad y mucho pluralismo mediático. Ojo, que no era un país extraño. En Francia estaban igual, en Alemania igual, en Italia igual. Bueno, era lo que había con los medios tecnológicos disponibles. Pero no te podías oponer a ello más allá de un fanzine de barrio, que poco menos que ciclostilabas tú en tu casa. Que no leía nadie, por supuesto. Los medios eran algo así como una casta muy bien financiada porque tenían la publicidad era para ellos solos y eran muy pocos, a la que era muy difícil acceder porque había barreras de entrada muy grandes, tanto de tipo normativo como de tipo económico. Las de normativo está claro, para tener una emisora de radio necesitabas una licencia, para tener una emisora de televisión lo mismo. Para los periódicos no era necesaria una licencia, pero sí era necesaria una inversión previa bastante potente, cosa que ahora mismo no es necesario. No hay que decir que cualquiera se puede montar un digital, pero con una cantidad de dinero pequeña puedes montar un diario digital competente y que tenga audiencia. Bueno, y con muchísimo menos dinero puedes montar tu canal de YouTube, no digamos un podcast. Hoy tenemos infinidad de herramientas, muchísimas, para enviar mensajes que reciben miles o millones de personas. Desde las redes sociales, a ver, es que hay tuiteros en la propia España que es que tienen cientos de miles de seguidores, tuiteros políticos estoy hablando, no digamos ya de otras cosas, futbolistas y demás, que envían le pulsan sobre la pantalla y automáticamente se lo leen millones de personas. De las redes sociales, los canales de YouTube, de los podcasts, los simples blogs. Hay blogs de muy buena calidad y muy leídos. Mira, te pongo un ejemplo que me pilla muy cercano. El programa que hice el pasado jueves, de la última contracrónica que hice la semana pasada, sobre la proyección del número de contagios, lleva ya más de 60.000 descargas. Y esto seguirá. Han pasado 4 días desde que subió. Si sumamos las de iVoox y las de YouTube. Pero una información, la que presenté ahí sobre el artículo de Carlos Bort, que de otra manera nunca hubiera tenido cabida en un gran medio de comunicación, imposible. Bueno, pues por ahora van 60.000 personas que no han escuchado, más otras tantas que habrán leído el artículo de Carlos, etc. Bien, este mensaje que yo envié, desde aquí, desde este espacio, hace 4 días, hace 25 años hubiera sido imposible transmitir.
y hacérselo llegar a tanta gente, por supuesto. Sí, que es cierto que los medios siguen fijando la agenda, pero no en el modo que la fijaban hace un cuarto de siglo o hace 20 años, incluso me atrevería a decir hace solo 15 años. Hoy ya no lo tienen tan simple. Bien, seguimos con José Carlos, que nos habla de narcotráfico, más concretamente del hachís. Buenas, Fernando. Te llamaba para comentarte una noticia que ha salido esta semana de un suceso que ha ocurrido también esta semana, de un guardia civil que ha fallecido mientras perseguía una furgoneta con un cargamento de hachís. La furgoneta lo arrolla y fallece en el acto. Dejando a un lado la desgracia y analizando cómo está reaccionando la gente, sobre todo en Twitter y las noticias y las tertulias, me llama mucho la atención que no busquen y que pongan el foco en la inmigración, sobre todo después de que se ha sabido que eran magrebíes los que conducían la furgoneta, y en el narcotráfico, que no pongan el foco en los países en los que estos problemas ya no existen, como California, Washington en Estados Unidos, Canadá, Israel, Holanda. Son países que han legalizado y regulado el uso de estas sustancias, y que el narcotráfico en esos países no le ha quedado otra opción que desaparecer, o bien regularse y legalizarse y regularse y someterse a las leyes de regulación, o bien irse a otros países donde las prohibiciones se mantengan, como España. Yo creo que no se está poniendo el foco ni la responsabilidad en todos los agentes que son responsables. No solamente la inmigración y el narcotráfico, sino básicamente el Estado, que es el que pone las leyes para que estos puedan saltárselas. Al final, si las leyes no son para saltárselas, son para regular y para dirigir, todo esto no sucedería y este hombre seguramente seguiría con vida. Pues mira, José Carlos, no les ha quedado otra opción, según me cuentas. Desconocía ese caso, pero vamos, al final, cuando les quitas o les legalizas una cosa, pues los traficantes se pasan a otra, ¿no? Ya está. Es decir, los cárteles colombianos o mexicanos siguen haciendo su agosto en el tráfico de heroína o en el de cocaína en los estados de los Estados Unidos, donde se ha legalizado el hachís, por ejemplo, en Colorado. Pues sí, efectivamente, los cárteles ya no trafican con hachís porque es legal, pero lo hacen con otras cosas. Y el traficante simplemente cambia de género en esto de la droga. Si mañana, pongamos por caso, ojo, ya se ha hecho una vez hace 100 años, ¿sí? Prohibiesen el consumo de alcohol, pues se pasarían al tráfico de whisky y de ginebra. Nada más, empezarían a hacer dinero con el whisky adulterado, obviamente, y la ginebra adulterada. Pero bueno, nada que no sepamos, que los que defienden la prohibición también saben, pero bueno, todo sigue igual desde hace décadas por motivos que no es que sepamos a ciencia cierta, pero sí podemos imaginárnoslos. Bien, seguimos con un tema muy distinto que nos trae Adrián, que tiene más que una duda, nos lo explica bastante bien, es un tema de aviación, exactamente sobre el Lockheed Martin F-35. Hola Fernando, que sepas que he escuchado las dos contrahistorias de la aviación y me parecen unos programas impresionantes. En general, las contrahistorias que hacen me parecen impresionantes, son un trabajo de narración y un trabajo de documentación increíble, y bueno, te quiero dar la enhorabuena porque has hecho un trabajo tremendo y es una auténtica droga escucharlo. Es decir, es 1 hora y media el último programa y es que se te pasa volando. Y bueno, una vez dicho esto, darte la enhorabuena por el trabajo, tanto en este caso con los aviones como en general, pues quería hacer una mención a la última parte del segundo programa que hiciste de los aviones, en el que mencionas que bueno, que hay aviones con un poder destructivo inmenso, como el F-35, pero bueno, te quiero hablar un poco sobre este tema, porque el F-35, como bien sabrás, es un avión que ha tenido una cantidad de problemas inmensa, inmensa. Todos los aviones, sobre todo los de combate, por las prisas que se dan para hacerlos, pues suelen dar problemas. Pero el F-35 ha sido especialmente problemático. Ha sido un programa carísimo, que ha costado mucho dinero y que cada avión cuesta una barbaridad. Es de los aviones más caros que se han hecho jamás. Es decir, cuesta muchísimo. Estamos hablando de que un F-35, el modelo A, porque luego está el modelo B y el modelo C, que son o bien para despegue vertical o bien para portaaviones, pues esos dos modelos cuestan 200 millones, pero estamos hablando que el modelo básico del F-35, el modelo A,
son 150 millones de dólares. Es una barbaridad. Un Eurofighter cuesta la mitad, cuesta entre 80 y 100 millones. Entonces, está muy cuestionado el F-35 porque en general la tecnología de invisibilidad al radar, que es la tecnología que incorpora el F-35, es la misma tecnología que incorpora el F-22 y que incorporan, pues por ejemplo, el Sukhoi T-50 ruso, pues es una tecnología que está en una gran cuestión, en un gran cuestionamiento. Básicamente porque está en cuestionamiento su efectividad, porque sí, la tecnología de invisibilidad al radar es muy avanzada, pero no es infalible. Y de hecho a veces falla y en según qué posición coloques los radares o qué tipo de radar sea, a veces sí que son capaces de detectarlo. Y el problema de la tecnología de invisibilidad al radar no es solo esto, que no es infalible, sino que esta tecnología te obliga a que el avión lleve menos armamento. Estamos hablando que, por ejemplo, tú un F-16 le puedes poner, no sé, unos cuantos pilones para misiles aire-aire, por ejemplo. Puedes ponerle 6 misiles aire-aire, por ejemplo. Pero un F-35, si tú quieres que mantenga la invisibilidad al radar, solo puede llevar 2. Porque si le pones pilones externos, el F-35 pierde su invisibilidad al radar. Es decir, tú cuando hablabas en el programa de la contrahistoria sobre que los aviones van avanzando, pues tú siempre dices que bueno, que los aviones van avanzando y van evolucionando y siempre van a mejor, nunca van a peor. Pero en esta nueva generación de aviones, que es la quinta generación, que es la que trae esta tecnología de invisibilidad al radar, es una tecnología que parece más bien un paso hacia atrás que un paso hacia adelante, porque es un paso hacia adelante que es muy tímido, porque es una mejoría que es cuestionable y que al mismo tiempo es una tecnología que limita mucho al ejército, limita mucho las capacidades del avión. Entonces, bueno, quería preguntarte qué opinas del F-35 y si, bueno, y si tienes una opinión diferente a la mía, porque yo lo que veo es que este avión ha sido un desastre total. Se han dado muchas prisas porque yo creo que han tenido miedo de los rusos y del T-50, del Sukhoi T-50. Y bueno, solo quería dar tu opinión, no me enrollo más. Un saludo. Pues sí, claro, Adrián, conozco los inacabables problemas que se han encontrado en el desarrollo de este programa, del programa F-35. Hace unos años, de hecho, a principios, creo que fue de 2000 o finales de 2016, hace bastante, cuando todavía hacía programas temáticos, hice uno sobre el desarrollo del F-35 y los mil problemas que había tenido, los sobrecostes, etcétera. A ver, ha sido un auténtico dolor de cabeza desde que empezó a desarrollarse hace ya 25 años, más de 25 años. Este avión se empezó a desarrollar en el 93, es decir, que lo que se dice tranquilidad con el F-35 no han tenido, pero bueno, al final lo han puesto en marcha, ¿eh? El primer vuelo, y tampoco han tenido prisa, prisa de ninguna manera, que dices, no, es que lo han sacado con prisa, yo no le veo la prisa en ningún lado, un avión que empiezan a desarrollar en el 93, que no entregan hasta el año 2015, el primero, al ejército de Estados Unidos, a los marines concretamente, y que no tuvo su primer vuelo hasta 2006, solo de su primer vuelo, su primera entrega, la entrada en servicio, pasaron 9 años, así que no veo yo la prisa por ningún lado. Por lo demás, pues tampoco soy un experto en aviones de combate, pero vamos, creo que es un avión, por lo que he leído, un avión muy avanzado, concebido para ser el avión de combate del presente siglo. Pues la idea es que esté en el aire hasta dentro de 60 o 70 años, es decir, hasta finales del siglo XXI. Supongo que irán metiendo modificaciones conforme pase el tiempo. Pero vamos, por lo demás se trata de un aparato muy completo, tiene, como bien sabes y como bien nos has contado, tiene una versión convencional para operar en bases aéreas, es decir, en tierra, para operar en portaaviones, otra, y una más para el despegue vertical. Tiene lo último que se ha podido meter en tecnología de aviónica y de sensores, etcétera, y está construido con materiales muy caros, como el titanio o la fibra de carbono. En el desarrollo tuvieron problemas por todas las novedades que incorporaba, especialmente el software, según tengo entendido. Esto evidentemente originó muchos sobrecostes y un escándalo político en Estados Unidos de dimensiones considerables. Pero bueno, después de gastarse miles de millones de dólares, lo tienen ya operativo. Y ojo, no solo en los Estados Unidos, se lo han vendido a un montón de países. En España, según creo, la Armada lo quiere quiere que lo compre el gobierno para sustituir a los Harrier del Juan Carlos I, que están ya un poco viejos. Si necesitan el del Juan Carlos I, los aviones despegan corriendo por la pista, pero aterrizan de manera vertical. Bien, pues ya terminamos el programa. Vamos con Patricio de Chile, que nos habla de vehículos eléctricos.
Hola Fernando, muchas gracias por el espacio. Y bueno, te envío este mensaje porque me gustaría aportar un punto de vista diferente sobre las implicancias de la introducción de los vehículos eléctricos en nuestras ciudades. Y bueno, según mi humilde opinión, creo que es esencial entender un hecho inevitable, que es el que, según todos los análisis y estimaciones serias, de aquí a entre más o menos 50 o 60 años más, el petróleo del mundo se supone que se va a acabar. Y como tú muy bien sabes, como amante de la historia que eres, 50 años es a la vuelta de la esquina. Entonces la pregunta, según mi punto de vista, no es si se debe o no empezar a usar los vehículos eléctricos, porque nuestros nietos y bisnietos van a estar obligados a hacerlo, sino que la pregunta es más bien cómo los insertamos en nuestras ciudades de una forma más inteligente. Otro punto de vista donde algunas personas se equivocan es pensar que esta nueva tecnología es estática, y esto quiere decir el que simplemente vamos a reemplazar el automóvil a benzina que tenemos en nuestro garaje por uno similar pero eléctrico. Y esto, sin lugar a dudas, yo creo que es ser bastante ingenuo. Porque si estudiamos la historia de la transición entre los vehículos acarreados por animales a vehículos de propulsión mecánica, se puede entender que estos cambios son radicales y que tienen implicancias en muchas dimensiones, como por ejemplo la infraestructura que se requería en esa época, convenciones sociales, medios de producción, el empleo y otros muchos que ahora se me van. Además, el surgimiento del automóvil se debió a la confluencia de varias tecnologías que se desarrollaron paralelamente y que gracias a la producción en masa hizo posible la masificación del uso del automóvil privado como lo conocemos hoy en día. Por lo que actualmente, al menos en los círculos académicos acá en Lund, y tomando en cuenta lo que hemos aprendido del caso del automóvil que te mencionaba anteriormente, lo que se está estudiando es la confluencia de diferentes tecnologías, tales como vehículos conducidos por un sistema inteligente, tales como vehículos propulsados por energía eléctrica y plataformas de servicio de taxi tipo Uber o Cabify. Entonces, basándonos en esto, es muy posible que en un futuro próximo empresas o corporaciones públicas o privadas operen flotas de vehículos eléctricos que pueden ser más pequeños que un automóvil convencional, sin chofer, y que podrá ser reservado por cualquier usuario a costo de una suscripción tipo Netflix. Entonces, los impactos implicados en este sistema, como puedes imaginarte, son enormes. Por ejemplo, la reducción del tamaño de los vehículos permitiría un uso más eficiente del espacio público, pudiendo usar el espacio sobrante de las actuales calles para otros fines. Al ser un sistema inteligente también se podrían reducir los accidentes de tránsito e incluso los semáforos en las esquinas no serían requeridos. Este sistema de flotas podría responder también muy eficientemente a las necesidades de los vehículos en las calles y podría distribuir de una forma más eficiente el tráfico para evitar los atascos. Bueno, podría seguir contándote sobre todas las potencialidades de este sistema, pero creo que ya me he hecho entender y no quiero extenderme mucho más. Muchas gracias, Fernando, y voy a seguir muy atento a tus programas, que son todos muy interesantes. Saludos. Bueno, Patricio, aquí habría que meterse a futurólogo, que es un trabajo, como bien sabes, arriesgado, porque uno hace sus predicciones y luego pues sucede que el mundo se empeña en ir a lo suyo y deshace esas predicciones. Pero bueno, a ver, el escenario que trazas es muy probable, no te voy a engañar. Es decir, que a lo largo de este siglo, no podemos ponerle fecha, se fusionen dos tecnologías que se encuentran en este momento en desarrollo, en diferentes grados de desarrollo, eso sí. Una es la tecnología eléctrica, ya sabes, baterías, etcétera, y la otra, la de conducción autónoma. Ambas combinadas podrían dar lugar a servicios como el que comentas, es decir, compañías de automóviles, propietarias de automóviles autónomos, se entienden, a las que uno se suscribe, paga una cuota mensual o anual y sirven pues algo así como un sistema de taxis, parecido a lo de Uber, pero evidentemente pues sería o Cabify, pero sin conductor y con vehículos que no son de combustión interna, sino que son eléctricos. Es decir, por llevarlo sobre la realidad, yo me instalo esa aplicación, pago mi cuota, o el servicio también podría ser, y le digo, pues estoy en mi casa y le digo, ¿dónde quiero ir? Pues estoy aquí, pues me quiero ir a la Plaza de Castilla, por ejemplo. Igual que hacemos con Cabify, exactamente lo mismo. Al rato se me presenta en la puerta de mi casa un automóvil autónomo de esa compañía, me recoge, me lleva donde quiero ir y me deja en la puerta. Y ya está, y me factura si le he contratado sobre el servicio, me factura el trayecto, y si no, pues está dentro de esa tarifa plana que he contratado previamente. A ver, eso a mucha gente le quitaría la necesidad de tener automóvil propio. Y eso beneficiaría a las ciudades, eso está claro. La mayor parte de vehículos se pasan el día parados. Nosotros compramos uno, nos hemos gastado, 20.000 euros o 25.000 euros, y 9 de cada 10 minutos de los que vamos a disfrutar de él va a estar aparcado en un garaje, aparcado en la calle.
El resto del tiempo, bueno, pues lo vamos a conducir, pero durante lo tenemos parado. Cualquier vehículo básicamente lo tenemos parado y eso es muy ineficiente. Es decir, que hay muchos más vehículos de los que necesitamos, pero están casi siempre estacionados. Con un sistema como este que comentas, pues se optimizaría la flota mundial. Las ciudades estarían más limpias, serían más silenciosas y quedaría más espacio para los peatones. Es decir, es un escenario, simplemente. Un escenario de futuro. Probable, pero no seguro, porque lo que va a suceder a partir del siguiente segundo desde que hablamos ya no lo sabe nadie. Muy bien, pues queridos amigos, con esto damos por terminada la contrarréplica de hoy y yo os emplazo a que regreséis por aquí mañana.